Claro que saben cuál ha sido el instinto que en la historia de la evolución ha generado más problemas. Es el instinto sexual. No tiene nada de extraño entonces que detrás de la revolución social, la que realmente nos hizo humanos hace miles de años, esté el sexo. Lo que no sabíamos es que esta revolución social fue liderada por las mujeres gracias a dos hechos biológicos: el ocultamiento de la ovulación y la sincronización del ciclo menstrual en el tiempo. Chris Knight dista mucho de ser una figura académica convencional. Su visión de la antropología rompe con muchos de los moldes tradicionales. Knight reivindica la importancia de la mujer, la solidaridad y la vida en comunidad en la evolución del ser humano y en especial de la cultura. Chris. Hola. Chris, Es fabuloso lo que estás diciendo. Afirmas Afirmas que el mismo principio bien conocido de crecimiento seguido luego de modificaciones se aplican a muchos instintos humanos e incluso a la evolución de las especies, de los reptiles, a los mamíferos, a los homínidos, pero no al lenguaje. En tu opinión parece que el lenguaje no proviene de ninguna parte, que sobrevino de pronto, que antes no había nada. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, parece surgido de la nada. Y de hecho, el científico más influyente en el ámbito de la lingüística, Noam Chomsky, sostiene que surgió de la nada, que representa un principio totalmente distinto al de ningún otro sistema conocido de comunicación animal. Yo no creo, en realidad, que surgiera de la nada. Y si analizamos el mundo animal, especialmente el de los monos y los simios, en búsqueda de algo tan impredecible, tan libre, tan creativo e imaginativo como el lenguaje, quizá resulte difícil encontrar algo similar, especialmente si lo buscamos en el lugar equivocado. Pero mi teoría es que los animales de pequeños tienen un instinto de juego, un instinto para jugar. Esto se constata mirando cómo juegan dos cachorros, o dos gatitos, o dos monos pequeños. Son realmente espontáneos, son muy ingeniosos. Pero tú dices que las señales en el juego no son las mismas. No. Pero están analizando lo que piensa el otro. Se están comunicando. No es lenguaje. Pero si luego miramos a nuestros niños y nos preguntamos, vale, tengo un niño de 2 o 3 años, ¿qué pasa exactamente? ¿Cuándo sucede algo así? Todos estaremos de acuerdo en que el momento en el que los niños son más imaginativos en el lenguaje y el habla es durante el juego imaginativo, el juego simbólico. Así que si me preguntas de dónde procede ese instinto, mi respuesta sería que viene del instinto de juego. Pero lo interesante es que en el mundo animal se juega en la infancia, mientras que en el ser humano el juego durante la infancia es algo más que una preparación para la realidad adulta. Tomemos, por ejemplo, los juegos de lucha. En realidad estos juegos son una preparación para la vida adulta, pero también para la participación en otro tipo de juegos. Creo que se puede argumentar que toda la cultura simbólica, La mente. todo el lenguaje, la mente, pero también la religión, todo constituye una especie de juego de ficción. Toda nuestra cultura simbólica se basa en un vamos a fingir. Y a menudo es bastante serio. De hecho, también sucede lo mismo con la literatura, la poesía. Si entiendo bien, y si lo entienden nuestros telespectadores, los animales, los primates, los perros, juegan. También tienen este instinto para el juego, igual que nosotros. Y al jugar, se comunican. Pero tú dices que hay algo que falta al compararlo con un niño, algo que hace que las señales de los primates no conformen un lenguaje. ¿Qué es lo que les falta, pues, a los primates para tener un lenguaje? Lo que falta es la política, por muy sorprendente que resulte. Pues sí. Si me preguntas por qué un chimpancé joven, al que se le da muy bien jugar a pelearse, de repente para el juego y empieza a pelear en serio,
¿Por qué llega un momento en el que la lucha es de verdad? ¿Qué es lo que hace que se vuelva real? La respuesta es que esto pasa cuando el animal no se puede permitir perder. Y para eso no se necesita el lenguaje. No, el lenguaje no es necesario. Pero lo que quiero decir es que el sexo en los monos y simios no es un motivo de juego, sino más bien la fuente de enormes tensiones, conflictos y violencia. Y cuando el sexo está en juego, uno no quiere perder, especialmente si es un macho. Cuando dos gorilas machos empiezan a incordiarse el uno al otro, no van a mostrarse juguetones, sino que habrá una pelea. Así que el juego de lucha en el periodo preadulto no se transforma, como en el caso de los humanos, en lenguaje y cultura que se transmiten de una generación a la siguiente, sino que es una preparación para las peleas reales. Lo que digo es que el conflicto sexual limita el juego al periodo presexual del animal. Y las expresiones del juego, los gestos del juego, se paralizan, se pierden. Los animales adultos no los manifiestan, exceptuando tal vez cuando juegan con sus crías. Así que la inmortalidad, por así decirlo, de los gestos del juego desaparece. El juego no se transmite con sus formas de una generación a la siguiente. Cada nueva generación debe reinventar la rueda, con nuevas expresiones de juego. O sea que ahora estamos llegando realmente al meollo de la cuestión. Cuando mencionas lo del mundo reglamentado, lo que tú sugieres y lo que constituye, en mi opinión, me corriges si me equivoco, tu verdadera contribución al estudio de los orígenes del lenguaje, es que debe preexistir un modelo regulado,
ciertos derechos establecidos, cierta confianza mutua entre la gente. Es necesario disponer de un sistema de leyes antes de que aparezca el lenguaje. Así es. En cierto modo debes tener una buena predisposición hacia mucha gente. Si impera la desconfianza, la ansiedad y hay una falta interna de civismo, por así decirlo, no hay manera de estar en buena predisposición y por tanto las señales en las que uno confía son distintas. Lo que quieres es estar seguro y no buscarás información. Y esto es lo que no existe en los chimpancés. Exacto, en nada que pueda manipularse, nada que pueda ser cognitivo, nada que pueda ser un engaño. Ignorarás este tipo de cosas y te concentrarás en todo aquello que es difícil de fingir. Algún parpadeo involuntario, algún movimiento del vello o un cambio en la coloración del rostro. Porque esa es una manifestación difícil de fingir y sabes que necesariamente es verdad. Nos pasaría incluso a nosotros. Imagínate que fuéramos de la mafia y robáramos un banco y saliéramos de ahí cada uno con una parte del botín sin saber dónde ha puesto el otro su parte. Las palabras no bastarían. Querríamos estar totalmente seguros de la información. Tú me mirarías, yo te miraría, pero buscaríamos algo más fiable que un simple «Ah, sí, puse el botín en algún lugar del desván». Buscaríamos algo en lo que pudiéramos confiar. Lo que digo es que los monos y los simios necesitan que sus señales sean fiables y por tanto comprueban la señal, comprueban su calidad, su fiabilidad y evalúan la fiabilidad en una escala análoga como más o menos fiable. En cierto modo, el modelo de comunicación animal se asemeja al ronroneo de un gato. Cuando un gato ronronea, sabes que es feliz. Se trata de lenguaje corporal, no puede estar fingiendo. Y dices que los animales solamente pueden crear en cierto modo lenguaje corporal. Exacto. Digo que en el caso de las señales animales, si están diseñadas por la selección natural para convertirse en señales comprensivas, especialmente en la comunicación verbal, será difícil fingir el lenguaje corporal. Los primatólogos han establecido varias categorías de señales. Tenemos el gemido de la copulación. Si estás copulando y eres una hembra, emites un sonido determinado que significa que estás copulando. No cabe duda al respecto. Si escuchamos ese sonido, sabemos que esa actividad se está llevando a cabo. Luego está el gruñido de la comida, que significa que un chimpancé ha encontrado comida. El entusiasmo estimulado por la presencia de comida hace, estoy seguro, que se activen las glándulas salivares. Cuando oyes uno de esos gruñidos de detección de comida, es como si escucharas la saliva, como si escucharas la comida. Y sabes que es verdad. Y lo importante es que los chimpancés no pueden falsear esta señalización, no pueden manipular sus señales vocales. Y muchas personas se preguntan por qué pasa eso. Creen que quizás se trate de algún defecto, que el pobre chimpancé no ha evolucionado muy bien. Piensan que quizá le iría mejor si pudiera controlar cognitivamente sus señales vocales. Pero yo digo que no es así en absoluto. Si esas señales se pudieran manipular no valdrían nada, sería como billetes falsos. Pero nosotros sí podemos manipular. Sí, podemos jugar con esas señales, exacto, y lo hacemos, y es totalmente distinto. Muy distinto. Hemos roto todas las reglas y podemos jugar a voluntad con nuestras señales vocales, pero ¿cómo pudo suceder eso? No hay nada remotamente parecido en todo el planeta, salvo en el caso de los humanos, en el que podemos controlar cognitivamente las señales. No, por favor, que recoja las cartas y nos suba. Siempre la misma historia. Estoy tranquila, todo en orden, hasta que aparece él. Entonces, algo dentro de mi cuerpo se dispara. Son como señales inconscientes, pero presentes. Y tan presentes. Si se diera cuenta de todos los mensajes que le estoy enviando involuntariamente, no quiero ni pensarlo. Las palabras solo transmiten el 7% del mensaje, el tono de voz un 20-30% y el lenguaje corporal un 60-80%. Conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no verbal. ¿Qué piso vas? Al tercero. Sí, su presencia me estresa. La adrenalina recorriendo mi cuerpo, el corazón acelerándose cada vez más y... no, lo que faltaba. Empiezo a sudar. Es el estrés.
Mi cerebro ha activado el sistema nervioso autónomo. Por eso me comporto de este modo tan incontrolado. Un casco de moto. Pero qué tonterías digo. ¿Vas en moto? Que se iba en moto. Pero vamos, qué vergüenza, por favor. ¿Cómo puedo llegar a decir estas tonterías? Que no me mira ahora que estoy como un tomate. Ahora no. No. ¿Por qué? El rubor es una reacción involuntaria. Esos diminutos vasos sanguíneos de la cara ya se han dilatado para traicionarme. Dicen que se activan en una situación de alerta. De aquí que necesitemos más oxígeno en la cabeza para pensar. Aunque también dicen que el rubor es una mezcla extraña entre vergüenza y ganas de resaltar. Vamos, con estos colores os aseguro que no paso desapercibida. ¿Vas cargada? Pues. Sí, un poco. Pues si quieres te ayudo. Ah, bueno, ¿Sí? Pues, vale. mira, ¿qué cojo esta? Tengo aquí. Pero qué torpe me pongo con su presencia, ¿será posible? ¿Y por qué me tiembla la voz ahora? Y su mirada, mírala, qué tierna. Y mírame, qué nerviosa estoy. Otra vez el estrés me está jugando una mala pasada. Nerviosismo, temblor en las manos, confusión, torpeza, son síntomas de estrés ante una situación comprometida. Y sigo siendo incapaz de mirarle. Nuestro sistema visual es el que está más conectado con nuestras emociones. Cuando queremos camuflar una emoción, nuestra mirada se descoordina y los músculos oculares se perturban. Como dicen por el mundo, una mirada vale más que 1000 palabras. Hola. Otra vez él por aquí. No voy a resistir. Esta vez no subo con él, que me ruborizo y no hay forma de entablar una conversación decente. Sosiego, no me abandones ahora. Se le están dilatando las pupilas. Y no es por la luz, esta vez no. Dentro del ascensor la luz no cambia. ¿Eso es porque me está prestando atención? Sí, me está prestando atención. ¿Está interesado por mí? Aquí no hay nadie más, ¿verdad? Pero qué sonrisa más bonita tiene. Y sincera, no es la típica falsa. Mira cómo se le levantan las mejillas. Y los músculos orbiculares de los labios bien tensos. Me mira a los ojos. Mirada franca y directa. ¡Oh, y qué lindas patas de gallo tiene! Creo que me estoy enamorando. ¿Y él? ¿Por qué me mira así? Y tú dices que el lenguaje ocurre solo cuando impera la ley. Utilizo lo del sistema de leyes como una manera de referirme al contrato social. En mi disciplina, la antropología social, tenemos un concepto que denominamos cultura simbólica. Sí. Pero a menudo no se entiende lo que queremos decir. Algunos creen que nos referimos al lenguaje, por ejemplo. Pero la cultura simbólica va mucho más allá que el lenguaje. Para explicarlo siempre recurro a la siguiente metáfora. Imagínate que estás en una gran ciudad, como por ejemplo Barcelona, y estás conduciendo un coche en el que tienes instalado un equipo electrónico fantástico, con el intermitente izquierdo, el derecho, los faros, las luces de posición y de cruce, y luego todas las señales viales. Todo es muy sutil, pero es una manera de indicar a dónde va cada cual. Y si conduces un camión enorme, deberás detenerte en un semáforo en rojo igual que si condujeras un pequeño Volkswagen. Pero ahora imagina que el sistema de leyes dejara de funcionar. Imagina que fallaran los semáforos y llegaras a una intersección muy grande. ¿A dónde irías? ¿Cómo te moverías? Sería un caos.
Sería un caos. De repente los intermitentes no sirven para nada. Todas tus pequeñas señales electrónicas son una pérdida de tiempo. Y ahora si conduces un vehículo grande tal vez tengas mejores perspectivas que si conduces un vehículo pequeño. Y a no ser que quieras quedarte en el cruce varias horas, será necesario asumir riesgos y tendrás que retar a los otros conductores a que se arriesguen a colisionar. Y si no te importan demasiado los demás, probablemente ganes. Chris, lo que estás diciendo es que el lenguaje solo surge cuando ya existe previamente un contrato social. Los semáforos tienen que funcionar, y si los semáforos funcionan, entonces todo el potencial que tenemos para expresarnos con palabras se libera. Pero en el mundo real no hablamos de conducir por la izquierda o por la derecha, ni de vehículos, ni de semáforos. Hablamos de algo mucho más fundamental. Y la causa más fundamental que puede provocar un atasco en los monos y en los simios y en los humanos es el caos sexual, el conflicto sexual. Lo más importante es el conflicto sexual. Así que la reglamentación, el código de reglas, deben aplicarse ante todo a aquello que es más difícil de controlar. Y no hay ningún instinto más poderoso y en cierto modo incontrolable que el instinto sexual. Que el sexo. Si no se puede controlar ese instinto, no se puede controlar nada. Entonces hablemos de eso, porque es cierto lo que dices. En el ámbito sexual, tanto el conflicto como la cooperación son endémicos y muy fuertes los dos, ¿no? Exacto. Muy fuertes. Pero ahora ya tenemos el lenguaje, porque hay algún tipo de semáforo por ahí, algún tipo de confianza mutua, de entendimiento o lo que sea. Veamos ahora qué sucede al abordar el conflicto sexual. ¿Se siguen acatando las normas? ¿Hay semáforos para nosotros en este ámbito? Sí, sin duda. Hay semáforos enormes. Lo llamamos sistema de parentesco, lo llamamos el tabú del incesto, lo llamamos el respeto a la suegra, lo llamamos valores familiares, lo llamamos, no lo sé, el compromiso en el matrimonio. Tenemos unas reglas muy estrictas en todos estos aspectos. Por supuesto, no siempre funcionan. Pero tanto si eres un hombre o una mujer, si tu pareja te engaña, si se acuesta con otra persona, vaya, realmente afecta a vuestra manera de hablar el uno con el otro. Y eso significa que, a no ser que lo arregléis, no estaréis en una buena predisposición para el diálogo. Pero también significa que cuando uno está en esa situación, y quizá las mujeres lo sientan más que los hombres, en algunas circunstancias, las palabras no ayudan. Si el hombre dice algo así como, lo siento, cariño, no pasará nunca más. No. Ella necesita una señal fiable, algo más sólido, antes de restablecer la confianza y la buena comunicación. O sea que incluso en el campo más violento y endémico, más lleno de conflicto como son las relaciones sexuales, tenemos estos semáforos enormes. Lo que digo es que las palabras no sirven de nada. Las palabras, el lenguaje, no sirven para que la gente esté en una buena predisposición para el diálogo. Y si no es así, si la confianza ha desaparecido, volver a ganarse la confianza de alguien requiere algo más poderoso que las palabras, que son demasiado endebles. Todos sabemos que las palabras no cuestan nada. La distancia entre el ser humano y las máquinas es cada vez más estrecha. El famoso informático Jeff Hawkins, inventor de la Palm, ha creado un ordenador que funciona como la corteza cerebral. La compañía californiana Numenta ha lanzado una sorprendente tecnología informática que permite a los ordenadores aprender, reconocer imágenes, comprender una lengua, moverse con facilidad en un entorno complejo e interpretar los datos adquiridos de la misma forma que lo hace el cerebro humano en el proceso de pensamiento. La tecnología se ha desarrollado imitando el funcionamiento del neocórtex cerebral. Esta región es una de las áreas más evolucionadas de la corteza del cerebro humano y constituye la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontales y frontales. Esta tecnología proporciona una base para resolver muchos de los problemas de la informática, como el aprendizaje o la capacidad de reconocimiento de los ordenadores.
Tras estudiar unas imágenes enviadas por la nave Mars Odyssey, científicos de la NASA creen haber descubierto 7 cuevas en la superficie de Marte. Es la primera vez que se observan estructuras de este tipo. Las posibles cavernas están situadas en las laderas del volcán Arsia Mons y son de una profundidad tal que sus suelos generalmente no se pueden ver por sus aperturas. Según los investigadores, el posible descubrimiento de cuevas en Marte es muy significativo. Las cavernas podrían ser las únicas estructuras naturales capaces de proteger a formas primitivas de vida del efecto de los micrometeoritos, la radiación ultravioleta, el destello del Sol y las partículas de alta energía que bombardean la superficie del planeta. La Mars Odyssey registró lo que parecen ser las claraboyas en sus entradas, que tienen entre 100 y 250 metros de ancho. Los científicos calculan que las cuevas podrían extenderse de 73 a 96 metros bajo la superficie. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. Científicos de Estados Unidos han sintetizado una molécula que en el futuro podría ayudar a diagnosticar la posibilidad de sufrir un infarto con exactitud. Una de las principales causas del infarto de miocardio es la oclusión de las arterias por el colesterol y las células inflamatorias de las placas de ateroma. A partir del colesterol bueno o HDL, los científicos han diseñado una molécula capaz de introducirse en estas placas. Le han añadido gadolinio, un metal que se localiza fácilmente en el organismo con una resonancia magnética. Los experimentos realizados en ratones con esta molécula han permitido detectar las placas y medir la cantidad de colesterol en su interior. De aplicarse en humanos, se podrían diagnosticar los infartos de miocardio y tomar las medidas necesarias para evitarlos, además de evaluar la eficacia de tratamientos cardiovasculares a tiempo real. Durante 40 millones de años, un grupo asexual de microorganismos ha evolucionado hasta formar casi 400 especies. Este hallazgo cuestiona lo que hasta ahora se creía esencial para la aparición de nuevas especies, la reproducción sexual. Los rotíferos deloides son un grupo de microorganismos acuáticos formados únicamente por hembras. Se multiplican por partenogénesis, produciendo huevos con un material genético idéntico al suyo. Un equipo internacional de científicos ha analizado secuencias del ADN de estos organismos y la morfología de sus mandíbulas. Según sus observaciones, los rotíferos se han diversificado en especies diferentes al adaptarse a las distintas condiciones ambientales en las que encontraban su alimento. Por ello, afirman que las variaciones genéticas y morfológicas de los organismos asexuales no se producen al azar. Son fruto de la selección divergente, el proceso evolutivo que explica la formación de especies en organismos sexuales. El niño empieza jugando, y es el juego el que le conducirá poco a poco a construir su modo de comunicación y su comportamiento en sociedad. Pero ¿qué sucede si en la primera infancia aparecen dificultades o alteraciones del lenguaje, problemas en la comunicación? Será más difícil practicar el juego y, por lo tanto, desarrollar sus aptitudes de intercambio con sus padres, con los otros niños. Antes estaba muy desconectado, no lo podías abrazar. Ahora sí, no te miraba a los ojos, te ignoraba. A los niños, si los miraba de lejos, ahora puede estar junto con ellos. Si la comunicación no aparece sola, el juego la acabará provocando. El juego es la base de los aprendizajes, de todos los aprendizajes que el niño va a adquirir a lo largo de su vida. Usamos el juego como herramienta, primero diagnóstica también. Cuando un niño presenta dificultades en el lenguaje o en la comunicación, muchas veces también presenta dificultades en el juego simbólico. Esto, una vez observado, lo usamos este juego como herramienta terapéutica. Pero no sirve cualquier tipo de juego. Hay niños que tienen un juego más estereotipado, menos elaborado, ¿no? No es lo mismo coger los animales de la selva y ponerlos en fila que organizarme una selva o organizarme una granja, ¿no? Nuestra función, ¿cuál es? Es sacar al niño de este juego repetitivo y estereotipado y buscar que haga un juego mucho más elaborado, que esto quiere decir también que vamos elaborando también sus capacidades, ¿no? Que a nivel cognitivo y a nivel de lenguaje también se va desarrollando. Según la dificultad del niño, se jugará de una forma o de otra. Según la problemática del niño, usamos un tipo de juego u otro. Cuando hay un niño pues quizá más desconectado, que le cuesta más comunicarse, mirar los ojos, usamos un juego más de masaje, de juego de falda, un juego más de contactar con la mirada, de buscar esta relación que está
está rota o no acaba de estar bien elaborada. Cuando nos encontramos con un niño un poco más, que las dificultades están más puestas en la elaboración del lenguaje o que presenta dificultades cognitivas, usamos como herramienta de trabajo el juego simbólico, el juego de disfrazarse, el de ponerse en el lugar de otro, el usar los coches, las muñecas, de dar de comer, todo este juego que lo ayuda a elaborar el pensamiento, a estructurarse y a la vez a desarrollar el lenguaje y a desarrollarse como persona. Y el logro es el trabajo de varios para que el juego haga su efecto. Ahora con la logopeda Marta, la comunicación, al hacer las sesiones, aunque no habla, se comunica, nos mira, nos reclama y entonces ella nos enseña cómo llegar al niño para que él nos busque a nosotros. Que un niño no tenga lenguaje verbal no quiere decir que no nos esté comunicando algo. Las sesiones de padres, la finalidad que tienen es que contacten bien con la mirada, que lleguen a poder comunicarse, que lleguen a poder abrazarse. Y el logro es juntar en la misma pista juego, aprendizaje y terapia. Tú les estás diciendo a los demás especialistas en lenguaje que sí, que los genes son muy importantes y que eso está muy bien, claro. Porque, oye, ¿por qué nos han dicho siempre, constantemente, mira a tu hija, con 3 añitos y habla? ¿Cómo podría hacerlo si no fuera genético? Eso creo y estoy totalmente de acuerdo con que cada niño tiene un instinto para el lenguaje, en el sentido de que se lanzará a hablar con tanta alegría, humor, creatividad y entusiasmo, que es como si hubiéramos nacido para ser lingüísticos. Y hemos nacido para ser lingüísticos, no cabe duda. Pero yo digo que debe haber libertad, debe haber un contexto que permita expresar ese instinto. Y un niño humano que se haya criado sin amor, con exceso de ansiedad y aislamiento social, puede padecer graves deterioros en el desarrollo del instinto lingüístico. De la misma manera que un gatito necesita ver cosas cuando desarrolla los ojos. Un bebé necesita jugar con su madre, necesita reír, necesita sentirse querido, necesita sentir que alguien le escucha para que se desarrolle el instinto del lenguaje. Y esta es una faceta del tema que, en mi opinión, Noam Chomsky y los científicos cognitivos que explicaron originalmente la revolución cognitiva no han tenido en cuenta. Y es una verdadera pena, porque en cierto modo es lo más importante. Y digo que probablemente sea lo más importante porque si lo pensamos, incluso los bonobos, también llamados chimpancés pigmeos, tienen algún tipo de potencial lingüístico. Si acoges a un chimpancé en tu casa desde pequeño, tal vez con su madre, y lo tienes en casa contigo, algo aprenderá. Si en el seno familiar se ha instaurado un sistema de leyes con reglas de cortesía, de respeto, si os sentáis en la mesa sin pelear por la comida, si el lenguaje cuenta, te sorprenderías de lo humano que puede ser un chimpancé, de lo gracioso y lingüístico que puede ser. No tanto como un niño, por supuesto, pero tendrá sentido del humor, inventará nuevos términos lingüísticos, utilizará metáforas. Así que no se trata de que el resto de animales no tengan potencial lingüístico, sino que su política en estado salvaje, su política sexual especialmente, no permite que ese potencial para el lenguaje se libere. Y lo que yo propongo es que este acontecimiento extraordinario que sucedió en los albores de la vida humana no fue una mutación genética. No fue algún gen extraordinario que creó una especie de monstruo, sino que fue una revolución social. Fue una revolución social. Y me parece que Noam Chomsky y muchos otros lingüistas se contentan con la idea de una revolución genética. Una revolución cognitiva, tecnológica, cualquier tipo de revolución que quieras. Pero cuando mencionas la frase revolución social, ahí te dirán, vaya, pero esto no es política, no es otra cosa. Entre los años 1450 y 1750, más de 110.000 mujeres fueron procesadas y 60.000 fueron ejecutadas solo en Europa. ¿Qué hicieron para merecerlo? Fueron acusadas de ser brujas. La bruja diabólica es una invención de finales de la Edad Media.
Hasta entonces dominaba la idea de San Agustín o Agustín de Hipona, que consideraba que todo lo que pasa en la tierra es obra de Dios. Esta idea cambió a partir del siglo XIII y una persona clave en este cambio fue Santo Tomás de Aquino. Según Santo Tomás, el demonio también podía actuar en la tierra, las fuerzas del mal luchaban con las del bien en la tierra y la bruja pasaba a ser una persona que adoraba al demonio y participaba de su secta que tenía como objetivo destruir a la cristiandad. La bruja es uno de los arquetipos femeninos más conocidos de la mitología popular. Todos tenemos en la cabeza la imagen de una mujer fea y malvada que prepara extrañas pociones y tiene tratos con el diablo, pero ¿de dónde viene esta imagen? El estereotipo de la bruja es el de una mujer vieja y sola que se reúne en unas reuniones llamadas aquelarres. El sistema de reunión es siempre el mismo. Las brujas llegan a caballo de sus demonios, normalmente en forma de cabrones, aunque también pueden volar con escobas. Una vez allí llega el demonio en forma de caballero o también de gran cabrón y es adorado, pero todo en el aquelarre funciona invertido, funciona al revés. La adoración al diablo consiste en darle un beso en el culo. Luego, por ejemplo, se produce una orgía colectiva en la que el diablo copula con todos y todas los asistentes, pero siempre por detrás. Y luego, cuando llegamos al paroxismo, las brujas se untan con unos ungüentos, se ponen a volar y entonces es cuando producen todo tipo de maldades. Es bastante probable que el origen de este mito esté en el miedo al conocimiento que las mujeres tenían. Desde la prehistoria, mientras los hombres volcaban sus esfuerzos en actividades como la caza, las mujeres se volvieron expertas en el conocimiento de las plantas. Este conocimiento fue pasando de mujer a mujer, creando una especialización que llegó hasta la Edad Media. Hay algunas regiones del saber popular que correspondían esencialmente a las mujeres, incluso de manera prácticamente monopolística. Por ejemplo, las mujeres eran las encargadas de traer los niños al mundo, eran las parteras, y también eran las que conocían los remedios naturales, eran las curanderas. ¿Qué pasó en estos años para que la figura de la curandera se transformara en la de la bruja? No fue casualidad, sino fruto del esfuerzo premeditado de algunos hombres. Todo empieza en el siglo XV, cuando dos dominicos alemanes escribieron el libro Malleus Maleficarum, el martillo de brujas, describiendo esta supuesta secta universal. Al mismo tiempo, la aparición de la imprenta multiplicó los efectos de los manuales de brujería por toda Europa. La caza de brujas es un fenómeno represivo de gran crueldad, pero poco tiene que ver con los fenómenos que conocemos, como por ejemplo la persecución del luteranismo por parte de la Inquisición. A diferencia de estos fenómenos, la caza de brujas es un fenómeno que viene de abajo. Es el pueblo el que lo protagoniza y es el pueblo el que exige que se haga una represión sistemática. La imagen que se había creado en el imaginario colectivo dio lugar a una persecución sangrienta, la caza de brujas. Aquellas mujeres acusadas de brujería eran torturadas para que confesaran y delataran a otras. Después las brujas eran colgadas en la horca, ya que la hoguera era una herramienta que solo usaba la Santa Inquisición. Un fenómeno tan complejo y masivo como la caza de brujas no puede obedecer a una sola causa. Por una parte, es la época que algunos historiadores han llamado la crisis del siglo XVII, caracterizada por un descenso de la producción e incluso de la productividad agraria. Sabemos, además, a través de la historia del clima, que fue una época caracterizada como una pequeña glaciación. Los inviernos fueron más fríos, los veranos más húmedos y hubo abundancia de factores atmosféricos imprevistos o adversos. Por otra parte, conviene remarcar también que es una época en que la intolerancia ha avanzado y ha dado pasos decisivos, tanto en el mundo de la Reforma protestante como en el mundo del catolicismo, de la Contrarreforma, se ha impuesto un modelo de sociedad homogéneo, es decir, que aquel que es diferente o extraño puede ser considerado una amenaza. Pero probablemente el factor más importante es que la imagen de esta bruja diabólica que pertenece a una secta, que obedece al diablo y que actúa contra el mundo cristiano, también ha penetrado
en las clases populares. Es esta creencia, unida a cualquiera de los factores que hemos citado anteriormente, la que nos llevará, sin duda, a la gran caza de brujas. La caza de brujas es uno de los procesos de persecución de la mujer mejor documentados. Miles de mujeres, cuyo único delito era simplemente ser diferentes, fueron torturadas y ahorcadas, contribuyendo a crear el mito de la mujer hechicera malvada frente al hombre sabio y bueno. Estos estereotipos han calado fuertemente en nuestra cultura hasta el punto que las contribuciones de la mujer a la evolución de la humanidad han sido borradas de la historia. ¿Hasta cuándo? No es una idea nueva, pero tú la explicas muy bien. Dices que uno de los trucos que la mujer en la evolución utilizó para mantener cerca a la pareja fue la ocultación del estro. Sí, déjame que lo explique de este modo. La imagen convencional de la dinámica entre el macho y la hembra en los primates sería que, para un macho, la situación ideal es aquella en la que se ahorra tiempo en el sexo. Porque ahorrar tiempo en el sexo significa dejar embarazada a una hembra, ahorrar tiempo, pasar a otra más. Y para ello hay que saber cuál es el mejor momento. Se necesita información que ayude a ahorrar tiempo. Y en eso consiste el estro. Es una señal, un indicador biológico que la hembra está ovulando. En muchos primates a la hembra también le interesa ahorrar tiempo en el sexo, porque cuando la hembra está embarazada no puede quedar nuevamente embarazada. ¿Para qué necesita más esperma? Así que es una buena idea ganar tiempo en el sexo dándole al macho la información correcta. Y finalmente también cabe esperar que si la estrategia femenina es simplemente obtener esperma del macho, las hembras evolucionarán para no estar sincronizadas entre sí. Sus relojes interiores no estarán sincronizados, de modo que cuando una hembra ovule y emita una señal para ello, tal vez en 3 o 4 días, otra hembra empiece a ovular y también lo señalice, etc. El macho entonces podrá decir, vale, ahora me apareo contigo y en 3 días o 4 creo que me aparearé con esa, que ya estará lista entonces. Ese sería el modelo de una estrategia de ahorro de tiempo eficaz en el sexo. Sería una comunidad sin lenguaje. Sin lenguaje, exacto. Pero la pregunta es, ¿piensas así tú? ¿Pienso así yo? ¿Piensa así alguien que conozcamos? ¿Pensamos que es importante ahorrar tiempo en el sexo? Claramente no es así como funciona la mente humana. Y por tanto necesitamos una explicación para el hecho de que, en cierto modo, a nosotros no nos gusta esta idea. No, tal vez el Papa y algunos más piensen que lo importante es no desperdiciar el tiempo en el sexo y usarlo simplemente para la procreación. Pero no hemos evolucionado para eso. Supongamos ahora que una mujer quiere aumentar el tiempo que un hombre pase con ella. Entonces evolucionará para no ahorrar tiempo con el sexo, sino desperdiciarlo. Y se puede arguir, y espero que no se me malinterprete por ello, que la hembra humana es la que más tiempo desperdicia en eso de todo el planeta. Ha eliminado la información que ahorraba tiempo, ocultando el momento de ovulación. Es como si el estro, la señal de estoy lista para el sexo, se hubiera extendido por todo el ciclo. Es como si la mujer, para conseguir tiempo del hombre, se negara a dar esa información correcta o hubiera evolucionado para no poder darla. Y ahora el hombre no sabe distinguirlo. Así que cree que es mejor practicar el sexo hoy y mañana y pasado mañana, porque quizá un día de estos ella quede embarazada. Bueno, eso es lo que cree su cuerpo, evidentemente no su cabeza. Y si la mujer necesita que el hombre le dedique tiempo, porque el tiempo se traduce en energía, en aprovisionamiento, en carne, en ayuda con los hijos, entonces quizá deba invertir lo que haría una hembra. Y lo hizo. Y lo hizo. En lugar de señalizar la ovulación durante un periodo breve, la ocultó. Y en lugar de evitar la coincidencia de su ciclo con el resto de mujeres, pasó a sincronizar incluso la ovulación. De este modo, incluso si el hombre desarrollaba una inteligencia para contrarrestarlo, incluso si llegaba a detectar cuál era el momento adecuado para el sexo, no le serviría de nada, porque cuando su pareja fuera fértil, el resto de mujeres también lo serían, y todos sus rivales estarían pasándolo bien al mismo tiempo que él. De manera que las hembras lograrían maximizar el número de machos en el sistema reproductivo
reproductivo, además del tiempo que estos machos pasarán con ellas. Pero el peor coste para la mujer es que tiene que convertirse en una máquina sexual a todas horas. Sexo, 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 mantener felices a los hombres. Pero es la única manera de garantizar la inversión parental. Es la única manera, y la mujer ha evolucionado para poder practicar el sexo en cualquier momento del ciclo, incluso durante el embarazo, durante la lactancia. Y así se consigue que sean dos los que se ocupen del bebé. Es como si la hembra humana hubiera evolucionado para operar bajo la premisa de que los hombres son algo que conviene tener y que todas deberían tener por lo menos uno. Eso es lo que creo. Todo el tiempo. Por lo menos, no tiene que ser el mismo todo el tiempo, pero se necesita por lo menos uno, quizá dos, ya incluso mejor. Pero uno va bien, uno va bien. Tengo una pregunta que me lleva varios años quemándome la lengua y el pensamiento, y es, ¿dónde estaban las mujeres en la evolución humana? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque la inmensa mayoría de los modelos, las hipótesis, las teorías que se han propuesto para intentar explicar nuestros orígenes han estado siempre centradas en torno a la figura del macho, a la figura del hombre. Sin embargo, las mujeres estaban ausentes del escenario evolutivo. En algunos casos están presentes, pero ¿cómo están presentes? Pues en una especie de brumosa periferia, en una actitud sumisa, obediente, doblegada, pasiva. ¿Pero será que solo han evolucionado los hombres? ¿Es que las mujeres no han participado en nada en la aparición de aquellos caracteres que nos definen como humanos? ¿Es que la humanidad moderna solo ha estado definida por las actividades de los hombres? Evidentemente esto no puede ser así. En el complicado proceso evolutivo que ha dado origen a lo que hoy somos, han participado tanto los machos como las hembras. Carolina Martínez es profesora de Biología Vegetal en la Universidad de La Laguna. Su línea de trabajo se ha ido paulatinamente centrando en la participación de las mujeres en el pensamiento biológico. Hoy nos contará un poco más sobre el papel que ha tenido la mujer en la evolución de la humanidad. Un papel comúnmente ignorado en la historia de la antropología. Sí, he traído la palabra androcéntrico, que significa identificar lo masculino con lo humano en general. Está estrechamente vinculado a un debate muy acalorado y muy vivo en estos momentos, y es que trata de la neutralidad de la ciencia, porque la ciencia es producto de la actividad humana. Y los seres humanos que realizan ciencia, pues proceden de una determinada escuela, tienen una determinada ideología. Como hasta hace pocos años la ciencia había estado hecha prácticamente solo por hombres, entonces los resultados científicos en muchos casos estaban sesgados, presentaban un sesgo androcéntrico. Para mi entender, una de las contribuciones más interesantes de las mujeres a la ciencia ha sido precisamente el poder contribuir a sesgar a limar esos sesgos, a dar una visión más amplia de la ciencia, a demostrar que la actividad científica también está desequilibrada, está inclinada hacia el lado del varón, e intentar contribuir a que tengamos una perspectiva científica más amplia y más próxima a la neutralidad y a la objetividad. El lugar que he elegido es la garganta de Olduvai. Se trata de un barranco que está en el este de África, concretamente en el norte de Tanzania y próximo a la frontera sur de Kenia, ¿no? En este sitio, para mi gusto, una de las científicas, de las antropólogas concretamente, más fascinantes del siglo XX, Mary Nicole Leakey, realizó una serie de descubrimientos de gran trascendencia para intentar arrojar un poco de luz sobre nuestros orígenes. Esta gran investigadora no solo descubrió los restos de un primer homínido, sino que también halló las primeras herramientas fabricadas por los seres humanos. Estas primeras herramientas son piedras talladas que a cualquiera de nosotros, a cualquier persona inexperta, nos parecerían piedras normales. Pero sin embargo, estudiándolas con detalle y a los ojos de los expertos, se detecta que se trata de piedras que se han tallado con un propósito en la mente, con una idea en la mente. Son el primer paso de la industria lítica humana. El objeto que he escogido para traer aquí es esta estatuilla, bueno, es una copia del original, que representa a la Venus de Willendorf. A lo largo de aproximadamente 20.000 años, esto es, hace entre 30.000 y 10.000.
en un espacio geográfico bastante amplio que va desde el Pirineo hasta las llanuras de Siberia. La humanidad estaba representada por figuras femeninas. Desde la época de Aristóteles, concretamente Aristóteles, 300 y pico años antes de Cristo, dijo que la humanidad perfecta, la humanidad completa, la imagen de la humanidad era un hombre y que las mujeres eran hombres incompletos, por lo tanto, humanos incompletos y por consiguiente ocupaban un segundo lugar. Ahora vemos que esa interpretación no ha sido siempre así. En épocas pasadas y durante un vastísimo periodo de tiempo, insisto, en un espacio grandísimo, la imagen de la humanidad fue principalmente femenina. También hemos traído otro objeto que se trata de un arnés, de una pequeña mochila o morral que hoy en día se utiliza para acarrear los niños. Hemos traído esto aquí porque hace un momento mencionamos que las primeras herramientas humanas fueron herramientas de piedra labradas por nuestros antepasados más antiguos. Pues bien, hay muchas autoras y también autores que señalan que es muy probable que el primer instrumento elaborado por los seres humanos no fuera una piedra tallada, sino que se tratase de una especie de arnés, de mochila, de un saco tejido que utilizaban las hembras para amarrar a sus crías al cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Que si esa fue la primera herramienta, el primer utensilio construido por los humanos, no nos han quedado huellas ni pruebas de ello, puesto que fueron construidos de material vegetal. En este caso también he traído dos libros. Uno de ellos se trata de la biografía de una de las genetistas más importantes del siglo XX, Barbara McClinton. El libro se llama Seducida por lo vivo y la autora es una historiadora norteamericana de mucho prestigio, Evelyn Fox Keller. Este libro tiene el interés de que corresponde a la vida y obra de una premio Nobel. En el año 1983, Barbara McClinton recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en solitario. Se lo dieron a ella sola y además por un trabajo realizado en plantas, lo cual es bastante infrecuente. De hecho, esta biografía nos revela una personalidad extraordinaria y creo que merece la pena intentar leerse. Ya desde una perspectiva mucho más modesta, he querido traer aquí un libro que escribí hace un par de años, me lo publicó Biblioteca Nueva y se llama El papel de la mujer en la evolución humana. Aquí pretendo destacar que las mujeres han contribuido a la evolución humana en dos facetas. Uno, como sujetos que evolucionan y van adaptándose a distintos entornos. Y dos, como científicas que han hecho gran cantidad de descubrimientos, que han hecho importantes aportaciones y sin embargo han sido injustamente olvidadas.